Buenos días a todos, profesora, compañeros. El día de hoy vamos a estar estudiando un tema muy importante, como es el sistema algebraico e infinitesimal. Este grupo está representado por Davis Contreras, Henry Daza, María José Rada y mi persona Ingrid Arrieta. Iniciaré hablando sobre la evolución del álgebra. Luego nombraré algunos autores y por último su relación con la teoría de números. El álgebra no es solo resolver ecuaciones, es más que eso. Es un lenguaje que nos permite representar esas relaciones entre cantidades mediante símbolos. Es muy importante el álgebra porque nos permite expresar ideas matemáticas de forma clara y universal. Para entender un poco el álgebra, primero debemos tener claros los conceptos claves. Por ejemplo, variable. La variable representa valores desconocidos, representados con una letra. La expresión algebraica es una combinación de números y letras, por ejemplo, 2x más 3. Ecuación es la igualdad entre expresiones, como 2x más 3 igual 7. Y la función, que es la relación entre variables, es decir, la variable que depende una de otra. El álgebra ha ido evolucionando. Por ejemplo, la primera fase fue la retórica. Todo se escribía con palabras. Luego tenemos la sincopada, que fue donde empezaron a introducirse los símbolos. Y por último tenemos el álgebra simbólica, que es la que actualmente tenemos. Los autores del álgebra tenemos a Muhammad Musa. Él hizo una obra donde sistematizó las ecuaciones. Esto fue muy importante porque gracias a esta obra se pudo formalizar el término del álgebra. Tenemos a François Vier. Este matemático revolucionó el álgebra porque él empezó a usar las letras para representar las incógnitas. Y bueno, eso es lo que ha hecho que esto es la base del álgebra simbólica. Y por último tenemos a René Descartes, que unió el álgebra con la geometría cuando creó el plano cartesiano. Es muy importante el aporte de Descartes porque permitió graficar las ecuaciones y eso ha sido el soporte del desarrollo del cálculo. La teoría de números. La teoría de números es una rama que estudia las propiedades de los números enteros, su divisibilidad, los números primos y las relaciones entre ellos. Dentro de esos autores tenemos a Pierre de Fermat. Él hizo una serie de teoremas, dentro del cual tenemos al último, el último teorema. Este plantea que las ecuaciones sí funcionan cuando tenemos potencias cuadradas, pero cuando las potencias son mayores no funcionan. Él no alcanzó a probar este teorema, pero sí impulsó la investigación matemática. Tenemos a Carl Gauss, que es considerado el padre de la teoría moderna de los números, porque introdujo las congruencias y las constantes. Para concluir, podemos decir que tanto el álgebra como la teoría de números son la base del desarrollo matemático moderno. Ahora escuchamos el tema que tiene que ver con probabilidades. Cordial saludo. Voy a pasar a explicar la probabilidad. La probabilidad es una rama de las matemáticas que estudia el comportamiento de las posibilidades. Expresa el grado de certeza que se tiene de que algo ocurra, es decir, la medida de la posibilidad de que un evento tenga lugar. Se expresa teóricamente por las cifras comprendidas por 1, que es la posibilidad total de la ocurrencia, y 0, la imposibilidad absoluta de que ocurra. El ejemplo más común de la probabilidad es el lanzamiento de la moneda, a ver si cae como cara o sello. La probabilidad de que ocurra uno de estos dos eventos es 1 sobre 2, o el 0.5 o el 50%. Los inicios de la probabilidad. Las primeras bases de la probabilidad datan del siglo XVII en un contexto muy concreto, los juegos de azar. Sí, la probabilidad surgió porque los matemáticos Pierre de Fermat, de quien estaremos hablando más adelante, y el matemático y filósofo Blaise Pascal intercambiaron correspondencia, cartas, para resolver el problema conocido como el problema de los puntos. En este problema se trataba de identificar cómo se debían repartir las apuestas
si un juego terminaba o era interrumpido de forma abrupta. Por primera vez se analizó un problema de incertidumbre usando razonamiento matemático sistemático, sentando las bases para la probabilidad. Vamos a poner un ejemplo de probabilidad. Probabilidad del evento A. Probabilidad de A es igual a casos favorables sobre casos posibles. Ejemplo, si lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par? El dado es un cubo, tiene 6 caras, 3 de estas serán pares y 3 impares. La posibilidad de sacar un número par entonces es 3 sobre 6 o 1 sobre 2. Es decir, que hay un 50% de probabilidad de que nos salga un número par. Mientras más se repite un experimento en probabilidad, es mucho más cercano a la realidad el resultado. Esto se conoce como la ley de los grandes números. No quiere decir que si lo repito mucho va a ser exactamente 50%, puede que ocurra, pero también puede que solo se acerque a ese número. Esta también es una forma de representar los eventos probables en un experimento. Esta se conoce como la distribución normal o campana de Gauss. En el centro están los valores más comunes y en los extremos los valores más raros. Las aplicaciones de la probabilidad. La probabilidad se aplica en el análisis de riesgo empresarial. Por ejemplo, una empresa determina, gracias a la probabilidad, si es factible o no invertir en ciertas acciones, si van a subir o no. Todo esto se hace en la bolsa de valores. El análisis estadístico de la conducta. Y aquí estamos hablando de los análisis estadísticos que hacen en cierto sector de la población a ver cómo pensarían o se comportarían o cuál sería su opinión en determinada situación. Determinación de garantías y seguros. Estudia la probabilidad de la avería de un producto o la fiabilidad de un servicio o de un asegurado, por ejemplo, para saber cuánto tiempo de garantía conviene ofrecer o a quiénes conviene asegurar, si su vida representa mucho riesgo o si es bueno asegurarlos. En la ubicación de partículas subatómicas, la física también utiliza la probabilidad. En este caso se utiliza el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no podemos saber de dónde está una partícula subatómica en un momento determinado y al mismo tiempo la velocidad con la que se mueve. Los cálculos en esta materia normalmente se hacen en términos probabilísticos. Existe X% de probabilidades de que la partícula esté ahí. En la investigación biomédica, en lo que tiene que ver con el éxito o fracaso de las drogas médicas o de las vacunas, para saber si son fiables o no y si conviene o no producirlas en masa, o a qué porcentaje de la población podrían causarles determinados efectos secundarios. En el pronóstico meteorológico, a partir del estudio de las condiciones de la atmósfera en días pasados, entonces los meteorólogos estudian si algunos eventos climáticos podrían ocurrir, calculan la probabilidad de que este fenómeno ocurra. Los personajes y obras y aportes en la probabilidad. Bueno, Pierre de Fermat, de quien hablamos hace unos minutos, él comenzó a utilizar la resolución de problemas en el problema de los puntos que tuvieron en común resolver con Blaise Pascal. Usó el conteo de casos posibles, es la base de la probabilidad clásica. Su obra más famosa fue las cartas que intercambió con Blaise Pascal. Fermat introdujo el uso del razonamiento numérico y combinatorio, que es esencialmente álgebra aplicada a la incertidumbre. Blaise Pascal. Blaise Pascal hizo el desarrollo inicial de la probabilidad. Creó el triángulo de Pascal. Pascal organizó los resultados posibles usando estructuras algebraicas, lo que permite calcular la probabilidad de forma sistemática. Utilizó el álgebra para introducir la probabilidad. Impulsó el álgebra para modelar la incertidumbre. Introdujo patrones numéricos que luego se usarán en el análisis matemático. Christian Huygens, su obra más conocida es de Ratiocins in Ludo Alès. Es el primer tratado formal de probabilidad. Introdujo el concepto de valor esperado. Huygens convirtió ideas sueltas en una teoría estructurada, usando lenguaje matemático claro. Formalizó el uso del álgebra en probabilidad. Introdujo el análisis de promedio. Y Juan Caramuel, su obra más conocida es Quibeya. Fueron los primeros intentos de analizar los juegos de azar matemáticamente. Representa el paso inicial de la intuición a la formalización matemática. Y él es el precursor del razonamiento matemático en probabilidad. ¿Cuál es la conexión de la probabilidad con el álgebra y el cálculo infinitesimal? Bueno, la probabilidad obligó a usar álgebra para contar, organizar y modelar resultados posibles.
utilizando combinaciones, patrones numéricas y expresiones matemáticas propias del álgebra. Sin el álgebra no hay probabilidad formal. Y con el cálculo infinitesimal, aunque realmente la probabilidad nace de eventos discretos, sus ideas evolucionaron a modelos continuos. Un ejemplo clave es el que vimos ahorita, la campana de Gauss, conocida como distribución normal, el uso de áreas e integrales. Este es el vínculo más importante con el cálculo, la probabilidad continua, área bajo la curva y el cálculo integral. Estos matemáticos y sus obras transformaron los juegos de azar en una ciencia, usando álgebra para organizar la incertidumbre y sentando las bases que luego se concentrarían en el cálculo infinitesimal. Ahora le doy paso a mi compañera con el... Hola a todos, mi nombre es Henry Daza y en esta oportunidad voy a hablarles un poco acerca de la herramienta matemáticas que nos ayuda a entender el cambio, como lo es el cálculo infinitesimal. ¿Qué es el cálculo infinitesimal? El cálculo infinitesimal es la rama de las matemáticas que comprende el estudio y las aplicaciones del cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial surgió en el siglo XVII sobre realizar un estudio acerca del movimiento. Es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que ésta cambia en cualquier momento de repente. La velocidad en cada instante debe calcularse teniendo en cuenta la distancia que ocurre en un tiempo infinitamente pequeño. En esa época se destacaron personajes importantes como lo fueron Nicolás Oresme, Gottfried Leibniz, Isaac Newton, Isaac Barrow, entre otros. Pero fueron solamente dos de ellos quienes dejaron huellas en el estudio del cálculo, como lo fueron Isaac Newton y Leibniz. En 1666, Newton fue el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de esta índole, sobre todo en el campo de la física y la astronomía. Entre ellos podemos nombrar algunos, como lo son el método de fusiones y fluentes, inverso de las fusiones, binomio de Newton, método de Raphson y el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Es acá donde no lo dijo precisamente, pero sí dejó en claro que fue aquí donde Newton no lo enunció con precisión, pero sí dejó en claro que el diferencial y la integración son operaciones distintas o inversas. Al mismo tiempo, Leibniz realizó investigaciones similares, ideando símbolos matemáticos que hoy en día siguen actuales en el cálculo, como lo son el símbolo de la integral, que utiliza como una S alargada para representarlo. Utiliza la letra D para hacer referencia a la notación de diferenciales. La notación de derivada también, como nos podemos dar cuenta en la imagen, utiliza la dy sobre la dx. Utiliza el punto para representar una multiplicación, argumentando que la x se podría confundir con la variable. También fue el que normalizó, por decirlo así, el símbolo de la igualdad, ¿ya? También fue el primero en utilizar el término función. Bueno, ¿cómo influyó el cálculo en el álgebra? El cálculo infinitesimal no solo permitió el estudio del movimiento, sino que transformó enormemente
la forma en la que veíamos nosotros la matemática tradicional, a través de dos pilares fundamentales como lo son la evolución de las funciones y la expansión de los números. En resumen, el cálculo dotó al álgebra de herramientas para modificar y medir la tasa de cambio y trabajar con el infinito, convirtiéndose en una de las disciplinas capaz de modelar la realidad física. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Bueno, como acabamos de ver, el álgebra ha evolucionado para darnos las herramientas para resolver ecuaciones y encontrar valores desconocidos. Pero además de eso, ahora imaginemos que esos valores no son estáticos, que no están quietos, sino que cambian constantemente. Mi parte de la exposición trata sobre el análisis matemático. Si tuviera que definirlos de forma sencilla, sería que el análisis es el puente donde el álgebra deja de ser estática y se vuelve dinámica. Y mientras el álgebra clásica nos pregunta cuánto vale x, en el análisis matemático nos pregunta qué sucede con el resultado si x se acerca infinitamente a un valor. Y ese es el estudio de los conjuntos numéricos a través de la continuidad y el infinito. Ahora, este estudio trajo un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad ocurrió principalmente en el siglo XVII y el siglo XVIII, cuando los matemáticos de esa época, como Leonard Euler y otros matemáticos, se dieron cuenta de que para entender el movimiento de los planetas o la caída de los objetos, se necesitaban algo más que simples ecuaciones, que se necesitaba un concepto, el concepto de función. Leonard Euler nos enseñó que el álgebra no era solo para hallar un número, sino también para describir una relación dependiente. Por ejemplo, como la posición de un objeto depende del tiempo, él convirtió el álgebra en una herramienta viva y pasamos del ábaco a las estadísticas. Pero el señor Euler no se quedó solo ahí. Él también empezó a explorar la continuidad. En su época, la continuidad era una idea intuitiva. El señor Euler la definía como aquellas funciones que podían representarse mediante una sola expresión algebraica y cuya curva era fluida sin interrupciones. Y aunque hoy en día usamos definiciones más rigurosas, fue el señor Leonard Euler quien puso sobre la mesa la idea de que el análisis matemático debía estudiar procesos suaves y constantes, conectando para siempre la geometría de las curvas con el rigor del álgebra. Como vimos con Euler, el cálculo funcionaba muy bien para la física, pero tenía problemas graves. No tenía cimientos sólidos. Los matemáticos, al hablar de infinitesimales o cantidades que nadie podía explicar exactamente qué significaba todo eso, sin usar ningún dibujo o sin usar las intuiciones físicas. En el siglo XIX, esto no era suficiente, se necesitaba rigor. Y ahí es donde entra el señor Agustín Louis Cauchy, el arquitecto del rigor. Su misión fue rescatar el cálculo de la ambigüedad. El señor Cauchy comprendió que para que el análisis fuera una rama seria de las matemáticas, debía basarse en definiciones lógicas y no en intuiciones geométricas. El señor Cauchy nos dio la primera definición formal de límite. También estableció que un límite no es eh, un punto que la función toca, sino un valor al que la función se aproxima tanto como nosotros queramos. El señor Cauchy fue quien introdujo el lenguaje de las desigualdades para decir, si te acercas tanto al eje X, también te acercarás tanto en el eje Y. Fue el primer gran paso hacia la formalización total, pero el trabajo no estaba completo hasta ese momento. El señor Cauchy todavía usaba palabras como aproximarse o tender a, que esto sugería movimiento. Y en matemáticas el movimiento no existe.
Solo existen los números. Es en ese momento cuando entra el señor Carl Weierstrass, conocido como el padre del análisis moderno. Carl eliminó por completo la idea de movimiento y la reemplazó con la famosa definición de epsilon y delta. Esta definición dice que básicamente para cualquier margen de error vertical que me des epsilon, yo puedo encontrar una distancia horizontal delta que asegure que mi función caiga dentro de ese error. Con esto, el señor Carr demostró que el análisis matemático no se podía conseguir solamente con aritmética y lógica de números reales, sino que también ya no necesitábamos imaginarnos un punto en movimiento, sino que ahora podíamos demostrarlo con álgebra pura. Ahora veamos los conceptos claves del análisis moderno. Primero tenemos las sucesiones y series. Aquí es donde el álgebra se enfrenta cara a cara con el infinito. Gracias al rigor que mencioné anteriormente, hoy podemos sumar infinitos números de forma coherente. Esto es vital. Sin las series no existirían las calculadoras, ni los sistemas que comprimen la música que escuchamos hoy en día en nuestros teléfonos. Luego llegamos a la topología. A menudo se le llama la geometría de plastilina. ¿Por qué? Porque aquí el análisis se vuelve abstracto para estudiar las propiedades de los objetos que no cambian aunque los estiremos o aunque los deformemos. La topología nos ayuda a entender la estructura del universo y es fundamental en el análisis de datos modernos. Y por último, el análisis real y el complejo. Este se divide según los números que usa. Para el análisis real, este estudia funciones con números que podemos medir en el mundo físico. Este es el lenguaje de la ingeniería, pero el análisis complejo ve más allá. Este utiliza números imaginarios, aunque suene a fantasía, son la base para entender la electricidad, electromagnetismo y la mecánica cuántica. Sin el análisis complejo no estaríamos usando las computadoras hoy en día. Y para terminar con la exposición, hoy el análisis es la base de la ingeniería física y moderna. Pasamos de una matemática de rectas a una matemática de demostraciones. Con esto cerramos nuestra exposición, viendo cómo el álgebra creció hasta convertirse en el lenguaje universal de la ciencia. Muchas gracias.